Vamos a ir comenzando, si les parece, con un reto adicional en esta segunda parte de la jornada, que es estar a la altura de la velocidad de los tiempos. Espero que hayan disfrutado del café y que sigan disfrutando de las conversaciones que vamos a seguir teniendo a lo largo de las próximas horas. Hemos visto el libro ya en la zona de café, muchas personas también hojeándolo. No tengan cuidado, a partir de ahora es un libro que se va a convertir en referencia de mesilla, por lo tanto, esta es la oportunidad hoy de conocerlo. Como han visto, en el programa hemos hecho un pequeño ajuste y ahora sí vamos a hablar del libro Retos de la longevidad para Latinoamérica, que se presenta hoy en Bilbao y para el resto del mundo. A partir de ese cambio trascendental y acelerado de la longevidad en la región, un buen número de voces se han unido para aportar una mirada transversal sobre los retos en los países latinoamericanos y también para recoger y enriquecer las aportaciones con las experiencias de países que están transitando por etapas más longevas que Latinoamérica. Voy a ceder la palabra a la persona que va a encargarse de moderar este panel, la presentación del libro Retos de la longevidad para Latinoamérica. Ella es Paulina Yacigui, presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones de Chile. Paulina. Bueno, muchas gracias al programa por darme la oportunidad de poder moderar este panel tan interesante y también por haber hecho el coffee break, porque es muy difícil presentar, por supuesto, después del profesor Merton. Bueno, como me anunciaban, mi nombre es Paulina Yacigui, soy presidenta de la Asociación de FP de Chile y desde mi experiencia en el ámbito de las pensiones he podido ver de cerca cómo la longevidad nos va desafiando, y nos va desafiando tanto, por supuesto, en el mundo de pensiones, como nos va desafiando en nuestra economía, en nuestra sociedad. Pero, como hemos dicho ya, en esta breve mañana, lo que llevamos acá, no solamente hay desafíos, sino también hay muchas oportunidades, y eso es lo que vamos a conversar hoy. En Latinoamérica tenemos que tomar ejemplos del primer mundo, de los países desarrollados. Y en Latinoamérica, además, estamos desafiados porque el proceso de envejecimiento de la población ha sido mucho más rápido. Quizás, no sé, algo así como que en 40 años hemos vivido procesos que han vivido en los países desarrollados en 100 años. Por lo tanto, estamos relativamente apurados y estamos quizás llegando tarde muchas veces a la discusión. El libro Retos de la longevidad en Latinoamérica, editado por Marco Morales, David Tuesta y Diego Valero, nos ofrece una guía clara sobre cómo enfrentar todos estos desafíos y los vamos a conversar ahora. Y como dijo Lincoln, y al final no son los años de tu vida los que cuentan, es la vida en tus años. Voy a presentar a estas grandes ponentes brevemente. No voy a ir en orden. Sí, voy a ir en orden. Marco Morales es profesor asociado al Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales, PhD en Economía de la Universidad de Boston. Anteriormente se ha desempeñado como jefe de la División de Estudios de la Superintendencia de Valores y Seguros en Chile, asesor del Ministerio de Hacienda y economista del Departamento de Estudios de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. También han sido consultor de la FIAP, de la OCDE, del Banco Mundial y de CEPAL. Y a partir de septiembre de 2024 es consejero del Comité Financiero de los Fondos Soberanos. Waldo Tapia, especialista líder en la división de mercados laborales del BID. Desde que se unió al BID en 2008, ha sido responsable de la preparación y supervisión de proyectos de seguridad social y ha liderado proyectos de investigación en la misma área. Antes de incorporarse al banco, trabajó en la unidad de pensiones privadas de la OCDE en París, donde coordinó estudios sobre cobertura de pensiones, regulación de inversiones y supervisión de sistemas de pensiones privados. Tiene una maestría en políticas públicas del Instituto Coreano de Desarrollo y una maestría en Teoría Económica y Econometría de la Escuela de Economía de Toulouse. David Tuesta, larga experiencia internacional trabajando con bancos privados, gobiernos latinoamericanos e instituciones financieras multilaterales, presidente del Consejo Privado de Competitividad, Perú, director de Pinbox Solutions y profesor adjunto en IE University, Instituto de Empresas de Madrid. Exministro de Hacienda del Perú. Anteriormente trabajó para CAF, Banco del Desarrollo de Latinoamérica, en Madrid y para el Banco Español BBVA, donde ocupó diferentes cargos directivos en Madrid y en Lima. También ha ocupado diferentes responsabilidades aconsejando y asesorando al gobierno peruano.
Y por último, pero no menos importante, Diego Valero, que probablemente tampoco necesita presentación, pero brevemente, profesor titular de la Universidad de Barcelona y profesor del London School of Economics en programas especializados en pensiones y economía del comportamiento. Es profesor de Behavioral Finance en Ian University y doctor en Economía y Ciencias Actuariales y diplomado en Alta Dirección para la IES Business School. Es presidente de honor del MBA y Executive MBA de CADE 2008. Ha sido presidente del Comité Científico del Coloquio LIFE 2017 y es asesor académico del Fondo de Becas IP. Es cofundador y presidente de Novaster y B-Way. Y, por supuesto, experto en todos los temas que vamos a estar tocando entre hoy y mañana. Así que damos la palabra a Marcos para comentar este libro. Bueno, muchas gracias primero que todo al Global Pension Program por la oportunidad de presentar este libro que hemos editado en conjunto con Diego Valero y con David Tuesta. Las tres instituciones que aparecen ahí arriba en los logos, ¿cierto? Representa el Novaster, Ronin y la Facultad de Economía, de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales en Chile. Voy a hacer un paso rápido por el libro. No le voy a hacer justicia sin duda a cada uno de los capítulos como correspondería, pero bueno, es solamente con las ideas centrales para motivar, ¿cierto?, que ustedes se interesen después en buscarlo, en leer los capítulos, ojalá, y con eso van a tener una idea profunda de un tema que es muy relevante, como ya se ha dicho antes, ¿cierto? La longevidad y el envejecimiento de la población tiene un montón de desafíos, ¿cierto?, en términos particularmente de sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones, también afecta a los sistemas de salud, en relación particularmente con lo que es cuidados por dependencia severa, pero también tiene mucho que ver con problemas y con necesidades de ajuste en los mercados del trabajo, ¿verdad? Y todo esto tiene que además asociarse con cambios culturales que son relevantes, particularmente para combatir lo que es el edadismo, que afecta profundamente a la gente que está en edad cercana al retiro o post-retiro, para continuar trabajando si aún quieren hacerlo. Entonces voy a hacer una pasada rápida, pequeñas ideas sobre cada uno de los capítulos. Bueno, el primer capítulo es el capítulo de los editores, ¿cierto?, que básicamente lo que muestra es cuáles son los principales desafíos que se producen a raíz de la longevidad en términos de su efecto social, económico y laborales en América Latina. Cuáles son los retos, ¿cierto?, en términos de sostenibilidad de las pensiones, inclusión laboral de las personas mayores y también cómo afecta en términos de los sistemas de salud. Y luego hace un breve resumen de cada uno de los capítulos, que eso es básicamente lo que voy a hacer ahora. El primer capítulo, o el capítulo 2 en el libro, ¿cierto?, que es, primero, antes que eso, tenemos, el libro está dividido en tres secciones, ¿cierto?, o tres grupos de artículos. El primero tiene que ver con una mirada transversal desde los organismos internacionales. Aquí está el BID, ¿cierto?, representado en Waldo en particular. Luego el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento, ¿cierto? Posteriormente a eso tenemos varios capítulos específicos de países latinoamericanos. Y finalmente un grupo de capítulos que tiene que ver con la experiencia de países que ya han transitado por este cambio demográfico, que son básicamente países de Europa y Japón en particular, y de los cuales podemos tomar experiencias, ¿cierto?, porque ellos ya han vivido, están un poco más adelante que Latinoamérica en términos de la evolución de la longevidad. Entonces, el capítulo escrito por Verónica Laimo, Manuel García Huitrón y Waldo Tapia, el grupo del BID, ¿cierto?, hace primero un análisis profundo de la transición demográfica en América Latina y posteriormente propone estrategias para capitalizar el segundo bono demográfico. Todavía estamos en Latinoamérica, todavía tenemos bono demográfico, ¿cierto? Todavía es una población relativamente joven y eso hay que tratar de aprovecharlo, porque eso se va a acabar, como bien dijeron más temprano, en un par de décadas más ya se nos va a acabar. Y finalmente aquí hay un enfoque multisectorial,
donde se proponen diferentes estrategias para enfrentar, ¿cierto?, los retos de la longevidad, básicamente en pensiones y salud, y aprovechar el potencial de desarrollo económico, ¿cierto?, que está relacionado con el envejecimiento de la población. Luego tenemos el artículo, ¿cierto?, capítulo escrito por el Grupo del Banco Mundial, aquí en particular es Ignacio Apela del Banco Mundial, y aquí también se presentan los desafíos asociados al envejecimiento, ¿cierto?, particularmente sostenibilidad fiscal y social, y una serie de propuestas para aumentar el ahorro y la inversión y en capital humano y físico, capital humano particularmente. Aquí hay un mensaje fundamental que es necesario incrementar la participación laboral femenina en nuestros países y también, obviamente, aumentar la edad de jubilación. Finalmente, el otro mensaje, el mensaje final de este capítulo tiene que ver con cómo incrementamos la inversión en investigación y desarrollo para generar aumento en la productividad total de factores que también va a permitir, ¿cierto?, el aprovechar mejor las potencialidades del envejecimiento. Finalmente, en esta sección de esta mirada transversal está el trabajo de la Corporación Andina de Fomento, escrito por Diana Mejía y Jesús David Gutiérrez. Y aquí también se exploran las barreras en términos de comportamiento, ¿cierto?, y de literatura financiera o, digamos, conocimiento financiero de los adultos mayores, y cómo eso tiene asociado una baja confianza de los adultos mayores en las instituciones financieras y también en las plataformas tecnológicas, que hoy en día son muy relevantes para la participación en los mercados financieros y en productos financieros. Aquí surgen una serie de propuestas para mejorar la educación financiera precisamente y el acceso a productos financieros adecuados que sean particularmente, digamos, útiles para la jubilación. Luego viene la sección de los capítulos de cada país. Partimos con Colombia, el artículo escrito por Juan Pablo Alzate. Aquí también hay un análisis del crecimiento, digamos, del envejecimiento demográfico en Colombia y las implicancias sociales, económicas y laborales que esto trae. Aquí se proponen políticas para fomentar la inclusión social y productiva en las personas mayores, más allá de la reforma de pensiones, no solo enfocado en reforma de pensiones, que es lo que tradicionalmente nos enfocamos más en este tema, pero también hay otros elementos que se deben considerar. Aquí hay también un mensaje importante a fomentar el emprendimiento, ¿cierto?, de las personas mayores. Recuerden que es difícil que las personas mayores logren mantenerse como empleados dependientes y más aún cuando están ya en la etapa de retiro. Por lo tanto, si uno mira las estadísticas en distintos países, la mayor parte de los adultos mayores que siguen empleados después del retiro están trabajando por cuenta propia. Por lo tanto, es importante que este proceso de emprendimiento, ¿cierto?, senior, por llamarlo de una forma, esté acompañado, tengan más herramientas y por lo tanto eso aumente la probabilidad de éxito en estos proyectos de emprendimiento. Luego tenemos el capítulo para Chile, en el que yo tuve la suerte de participar también con Juan Bravo, profesor de la Universidad de Diego Portales, donde hacemos un diagnóstico de la economía plateada, ¿cierto?, en Chile, básicamente cuáles son los desafíos y las oportunidades que se presentan, primero desafíos que se presentan en términos de pensiones, del sistema de salud, particularmente enfocado en lo que es cuidados, y qué pasa con los mercados laborales, cuál es el diagnóstico de cómo funcionan los mercados laborales para los adultos mayores. De aquí surgen una serie de propuestas de reforma, en particular en el sistema de pensiones y en los mercados laborales, y esa reforma, para mencionar un par que me parecen relevantes, es aumento, en el caso de pensiones, aumento de la tasa de contribución, aumento de la edad de retiro y también eventualmente la incorporación de seguros de longevidad y seguros de dependencia severa que de alguna forma van a ayudar a asegurar los ingresos en la vejez y también a asegurar una vejez con buena salud o con mejor salud en el caso de la gente que tenga dependencia severa. Luego el capítulo 7 es para Costa Rica, escrito por Edgar Robles,
que también explora los desafíos y las oportunidades de envejecimiento en Costa Rica y cómo aprovechar los potenciales, ¿cierto?, de crecimiento y desarrollo asociados a la economía plateada. Aquí Edgar enfatiza la importancia de adaptar los sistemas de pensiones y salud también para enfrentar el envejecimiento poblacional. Esto es algo que es transversal a muchos capítulos, y no solo la experiencia de Latinoamérica, sino que también a la experiencia de países que están más adelante en esto. Y también Edgar propone que se debe mejorar la cobertura y la adecuación de las pensiones, así como los servicios de salud destinados a las personas mayores. Luego el capítulo 8, Retos de la longevidad en México, escrito por Luis Mario Hernández y Carmen Hoyo, también analiza el envejecimiento de la población en México y los desafíos para la sostenibilidad del sistema de pensiones y el empleo en el sector informal. La informalidad, ya sabemos, es un tema muy importante. En México los niveles de informalidad alcanzan probablemente el 70%, lo cual hace muy complejo, ¿cierto?, mantener un sistema de pensiones que tenga la cobertura apropiada, y por lo tanto aquí los autores se enfocan en forma importante en cómo aumentar la cobertura. También México tiene un tema de dualidad de sistemas, ¿cierto? Tiene el sistema de capitalización individual que convive con el sistema de Pay As You Go. Por lo tanto, también, y hay múltiples subsistemas y también es un poco complejo de entender probablemente el sistema. Por lo tanto, ellos proponen la unificación de los múltiples sistemas de pensiones y la promoción de mayor ahorro voluntario a largo plazo, que como también lo decía el profesor Merton, es fundamental porque los pilares obligatorios no son suficientes en nuestros países dados los niveles de ingreso o de salarios que no son altos, y por lo tanto, además, considerando la baja densidad de cotizaciones que tenemos, eso hace fundamental que hayan eventualmente otros mecanismos voluntarios que complementen las pensiones. Y como última recomendación, ellos proponen fortalecer la protección social para quienes trabajan en el sector informal y desarrollar un sistema nacional de cuidados a largo plazo. Posteriormente, el capítulo 9, que corresponde a Perú, ¿cierto?, escrito por Víctor Hugo Montoya y Citlali Pérez, también habla de la complejidad y la fragmentación del sistema de pensiones en Perú, alta informalidad laboral, tal cual como en México y en otros países de la región, y hace propuestas de reforma para mejorar la cobertura también y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, fomentando la inclusión financiera y laboral de los adultos mayores. Como ustedes pueden ver, hay varios temas acá que se repiten a lo largo de distintos países, y obviamente esto es parte de nuestra conclusión como editores de que aquí lo voy a mostrar en la última lámina, que hay algunos temas que son transversales y que deberían ser el objeto de nuestra preocupación hacia adelante como hacedores de política. El capítulo 10 corresponde a Uruguay, está escrito por Ariel Cancio y también hace un análisis de la reforma de pensiones. Se enfoca en la reforma que está ya implementada en Uruguay, ¿cierto?, que fue diseñada para enfrentar justamente los retos del envejecimiento de la población. Pero también identifican desafíos políticos y sociales en la implementación de la reforma. Esto es una experiencia bien relevante porque en pensiones estamos permanentemente en reformas, que es un poco lo distinto a otras áreas donde las reformas son esporádicas. En pensiones lo estándar es estar siempre haciendo reformas, ¿verdad? Incluso en los países que están calificados como los mejores sistemas del mundo siempre siguen haciendo reformas. Entonces aquí la implementación de la reforma actual y los desafíos que implicó esa implementación están discutidos en este capítulo, y sin perjuicio de eso todavía se proponen algunas políticas adicionales para mejorar la educación y promover la inclusión laboral de mujeres inmigrantes, que ellos lo ven como todavía un déficit en el sistema. El capítulo 11 corresponde al caso de República Dominicana, escrito por Juan Manuel Pérez, que está por aquí, y Santa Medina Santana. También explora los desafíos del sistema de pensiones de la República Dominicana debido al envejecimiento de la población y a la elevada informalidad laboral y brechas en cobertura, ¿sí? Aquí se enfatiza la necesidad de reformas estructurales para mejorar la cobertura y sostenibilidad del sistema de pensiones. El capítulo 12
también está relacionado con Uruguay, escrito por Constanza Boix. Y ella aquí lo que hace es básicamente un análisis de la posibilidad de las hipotecas revertidas, ¿cierto? Como un mecanismo un buen mecanismo de pensión. Y explora entonces cuáles son cómo se puede implementar esta solución, ¿cierto? Y las barreras culturales y propuestas para la implementación de productos financieros como es esta hipoteca inverso-reversa. Y enfatiza también en la necesidad de educación financiera y asesoría independiente para los adultos mayores, porque obviamente que en el papel nosotros podemos hablar de hipotecas reversas como un buen mecanismo de pensión, pero hay un mercado inmobiliario y la gente tiene que lograr, digamos, hacer esta transacción en condiciones favorables y no desfavorables. Y pasamos a la última sección, que son las lecciones desde el futuro. Le hemos llamado así porque, como decía antes, esto tiene que ver con países que están más adelante que Latinoamérica en el envejecimiento de la población y, por lo tanto, podemos extraer lecciones relevantes de su experiencia. El capítulo 13, escrito por Enrique Cabero Morán, ¿cierto?, hace una visión fundamentalmente desde Europa, ¿cierto?, donde analiza la equidad intergeneracional y la integración laboral de los adultos mayores en una sociedad más longeva. Hace propuestas para combatir el edadismo, que como mencioné hace un rato es un tema relevante en los mercados laborales, y fomentar un envejecimiento activo. Y explora la compatibilidad de las pensiones con el trabajo a tiempo parcial y la introducción de incentivos para que los trabajadores retrasen su jubilación. Mientras más, dado que estamos viviendo más, mientras más tarde nos retiramos, son menos años que tenemos que financiar en el retiro, por lo tanto podemos obtener mejores ingresos de pensión en un periodo menos prolongado. Aquí no sé qué pasa, que no estaba pasando. ¿Se nos acabó la batería de esto? No me avanza. No sé si alguien me ayuda aquí. No sé si estoy apuntando. Estaba funcionando bien. Ahora sí, ha hecho magia. Muy bien. The Wizard. Ok. El capítulo, no sé si me salté uno ahí. Sí, nos habíamos saltado uno. El capítulo 14, Retos de la longevidad en España, escrito por Manuel Álvarez, ¿cierto? Analiza el caso español, ¿cierto? Desafío demográfico en España debido al envejecimiento. Ve la sostenibilidad del sistema de pensiones y atención a la dependencia y propone reformas estructurales que deberían incluir incentivos al empleo y a la contribución del sistema durante más tiempo. El capítulo 15 es un capítulo escrito por Hideki Kuroda sobre Japón y también hace un análisis del envejecimiento acelerado, ¿cierto?, que tuvo Japón y la disminución de la tasa de natalidad. Todo esto, la disminución de tasa de natalidad, aumento de la longevidad, son los componentes que hacen que la población envejezca, ¿cierto? Y cuáles son las políticas que se han implementado para mitigar los efectos del envejecimiento, particularmente en pensiones y cuidados de largo plazo, pero todavía subsisten ciertas necesidades de implementar reformas adicionales como elevar las tarifas de utilización de los servicios de cuidado, porque el costo es muy alto y probablemente eso requiere mayor aporte de quienes hacen uso de ello, para poder hacerlo sostenible y retrasar aún más la edad de jubilación. El capítulo 16, que es el último, y no menos importante porque tiene que ver justamente con el sistema el sistema en Euskadi, ¿cierto?, escrito por Luis Carlos Izquierdo Goicoechea, y revisa la reforma de la entidad de previsión social voluntaria aquí en Euskadi, las medidas para mejorar la sostenibilidad y la eficiencia del sistema previsional social complementario y las reformas que buscan también promover una mayor equidad y responsabilidad social en la operación de esta entidad de previsión social voluntaria. Esto básicamente con normas de ESG, ¿cierto?, para la inversión de los fondos. Bueno, y como conclusión general, como les decía hace un rato de los editores, es que tenemos desafíos comunes a nivel global, particularmente en Latinoamérica, que tienen que ver con la sostenibilidad de las pensiones, con la necesidad o desafíos asociados a la inclusión financiera, ¿cierto?, que en nuestros países no es una cosa común, digamos,
y también la inclusión laboral de los adultos mayores, que es un tema muy importante. En términos de perspectivas futuras, está la necesidad de políticas integrales y reformas estructurales. Aquí no son reformas aisladas, sino que tienen que ser reformas que conversen entre ellas y que hagan sentido, ¿cierto?, para avanzar hacia el objetivo. En particular en los mercados laborales, en pensiones y en servicios de cuidado para aprovechar las oportunidades de la longevidad. Eso es. Muchas gracias. Bueno, Waldo nos comparte las palabras. Si quieres parar, ¿tú lo vas a hacer de acá? ¿Te quieres parar a presentarlo allá? ¿O? Muy bien. Primero que todo quiero agradecer a los editores, quiero felicitar a Marco, Diego y David y además a la Universidad de Portales. No se oye eso. Aló, cambio. Aquí Planeta Tierra, perfecto. Ahora. Parto nuevo. Primero que todo quiero agradecer a los editores Marco, David y Diego y a la Universidad Diego Portales por invitarnos a participar de esta publicación que es tan relevante para la región y para el Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros en el Banco Interamericano de Desarrollo, esto es un tema extremadamente relevante, no solo para los temas de pensiones, sino también para los temas de salud, para los temas de cuidado. Y hace 2 años publicamos un informe de envejecimiento y el año pasado publicamos un informe sobre el futuro de las pensiones, donde el tema de longevidad ocupaba un lugar crucial. Muy brevemente, creo que el libro logra armonizar 3 elementos claves. Primero, una mirada transversal a lo que son los sistemas, a los desafíos de los sistemas de pensiones de la región. Como segundo, recoge la experiencia aplicada de países como Colombia, Chile, Costa Rica, México, Perú, Uruguay y República Dominicana. Y además tiene el mérito de complementar la experiencia regional con lecciones de política pública que resultan muy útiles de países como Japón, España y el modelo de previsión social complementaria de Euskadi. Y quisiera tomar 3 minutitos más para detenerme en 3 mensajes importantes del libro y en particular del capítulo que escribimos desde el Banco Interamericano de Desarrollo con mis colegas Verónica Alaimo, Manuel García Huitrón. Y estos 3 mensajes son quizás están mencionados en el libro, pero de todas maneras quisiera hacer énfasis. Primero, y como se ha discutido largamente, América Latina está siendo testigo de un proceso de transformación sin precedentes. En los próximos 30 años, la región va a pasar de ser una población adulta joven a una población envejecida, donde el mayor porcentaje de la población va a tener sobre 60 años. Pero este envejecimiento ocurre a velocidades diferentes. Va a ser más pronunciado en los países de Sudamérica y menos pronunciado en los países de Centroamérica y el Caribe. Y es que se juntan 2 hechos importantes. Primero, tenemos una mayor proporción de adultos mayores. Y segundo, esa mayor proporción de adultos mayores está viviendo más. Y esto plantea un desafío clave y significativo en términos de política pública para pensiones, salud y cuidados. El segundo mensaje es que el envejecimiento poblacional afecta transversalmente a todos los sistemas de pensiones, independiente del tipo del diseño. Afecta el sistema de pensiones no contributivo y los sistemas de pensiones contributivos, tanto los sistemas de reparto como los sistemas de capitalización. Y el tercer mensaje, que para nosotros resulta muy relevante, es que el envejecimiento, sin duda, viene asociado con temas de empleabilidad para adultos mayores. La participación laboral de las personas que ya han superado la edad de jubilación es notablemente alta en la región y muy superior a la que presentan otros países como los países OCDE.
Un dato. En los países de OECD, en promedio, las personas que alcanzaron la edad de jubilación que siguen trabajando es 18%, 16% para hombres y 8% para mujeres. En la región es el doble. Es casi 36% en hombres y 17% en mujeres. Las razones son variadas, pero sin duda la baja cobertura pasiva de los sistemas de pensiones es una de ellas, donde sabemos que en la región solamente 4 de cada 10 adultos mayores reciben una pensión contributiva. Y si sumamos las pensiones no contributivas, esta cifra alcanza a 6 de cada 10 adultos mayores. O sea, tenemos que en la región el 40% de los adultos mayores no está recibiendo ningún tipo de ingreso. Pero eso no es el único problema, porque además están los temas de informalidad. Nosotros sabemos que la población en edad de trabajar, la informalidad alcanza el 60%. En adultos mayores que continúan trabajando, la informalidad alcanza al 80%. Entonces, todo lo que se menciona en el libro sobre capacitación, reentrenamiento, conocimiento, es clave para enfrentar los desafíos de longevidad. Y simplemente para terminar, felicito a los editores, pues que sin duda el documento recogen recomendaciones de política pública que apuntan a un tema importante y a mí, yo siempre lo digo como lo que se dice como un caballito de batalla. ¿Cómo podemos transformar el envejecimiento en una oportunidad? Creo que eso resume el libro de muy buena manera. Nuevamente agradezco a los editores por la invitación a participar de este libro tan importante para toda la región. Muchas gracias. Gracias, Waldo. David. Gracias, gracias Paulina, muchas gracias. Yo quisiera hacer un énfasis en el objetivo que busca este libro, ¿no? El título, como bien señala, es Los retos de la longevidad. Y el reto de la longevidad es cierto, tendemos a ubicarlos directamente a lo que significa las pensiones, ¿de acuerdo? Pero como decía Waldo, no solamente estamos hablando del tema de pensiones, sino lo que buscamos con el libro es afrontar el problema, como decía el profesor Merton, ¿no? Desde un punto de todo el ciclo de vida de las personas, porque al final, desde el momento que naces, no estamos pensando en ello, pero vamos a terminar en algún momento en esa última etapa del ciclo. Y para enfrentar adecuadamente esa etapa del ciclo es importante que los gobiernos empiecen a desarrollar políticas públicas pensando transversalmente en todo ese proceso, ¿no? Eso es fundamental. Y los riesgos y retos que se presentan no están solamente, como señalaba, en la parte financiera, cómo vamos a financiar ese proceso o esa etapa donde es más difícil continuar trabajando, y si queremos retirarnos, cómo vamos a financiar ese retiro, sino el tema, por ejemplo, de salud, ¿no? Los sistemas de salud en la región como consecuencia justamente de este proceso de longevidad acelerado, particularmente en Latinoamérica, respecto a lo que ha sido en el mundo desarrollado en décadas pasadas, está generando un serio colapso, ¿no? Está generando un serio colapso de financiamiento, porque las políticas también no están adecuadamente enfocadas desde esta visión de ciclo de vida, ¿no? Donde los sistemas de salud pioneros, por ejemplo, están mucho más enfocados en la etapa preventiva, ¿no? Que es lo que uno tiene que justamente tratar de atacar, digamos, con aspectos relacionados al tema físico, ejercicios, dietas, control en etapas tempranas, chequeos, etcétera, ¿no? Entonces, y cuesta trabajo, por ejemplo, en este ámbito de salud, cambiar el chip a nuestros gobernantes, ¿no? Que para ellos, y también la propia inercia de la población, para ellos es mucho mejor ver el gran hospital, ¿no? De enfermedades complejas construidas que demoran muchísimo más tiempo, pero está muy mal enfocado el tema, porque al final lo que estás haciendo es dedicando tu sistema de salud básicamente a recibir en la etapa más costosa del tema. Entonces, esos temas también se plantean en el libro. Otro elemento importante que está en los temas de longevidad es lo que recorre definitivamente todas las etapas, es el
serio problema de productividad que tienen los países emergentes y particularmente Latinoamérica. Productividad asociada a los problemas, evidentemente, de las fallas en el mercado laboral y el hecho de que se generen empleos precarios. Empleos hay, y de hecho, de alguna manera, las cifras que ha dado Waldo respecto a la proporción mayor de 65 o 60 años que sigue trabajando, uno diría, caray, qué excelente noticia, mira, qué bien, lo hacen incluso hasta mejor que los países de desarrollo, la gente sigue trabajando a pesar de los 65 años, más del doble incluso. El problema es que siguen trabajando porque no tienen elección, no es una opción. No tienen elección y el nivel de empleo es realmente precario, ¿no? El que obtienen esos niveles. O sea, no hay un mercado laboral correctamente pensado, ¿no?, en ir capacitando a las personas a lo largo del ciclo de vida. Todos los elementos centrados en capital humano, las políticas de capital humano, están básicamente enfocados a lo que es etapa de educación terciaria y luego se deja el tema abiertamente a los incentivos que recorren dentro del propio mercado laboral, empresarial y cómo se va capacitando a sus empleados. Pero no hay una visión, ¿no?, y no hay un marco desarrollado por las políticas para que esa capacitación, esas ganancias de capital humano se sigan dando hasta periodos más largos donde se va a necesitar mano de obra, personas trabajando, digamos, para soportar, digamos, este cambio en el bono demográfico. Entonces, el reto es tratar de extender ese bono demográfico o conseguir un bono demográfico de mayor calidad, si se quiere decir, en esa etapa de mayor longevidad. Entonces, esos son de alguna manera los temas que tratamos en el libro y qué políticas son las que se deben plantear. Ya comenté algunas en el tema de salud, trabajar y hacer un cambio de chip completo en lo que significa la atención a nivel 1, la atención a nivel primario es sumamente importante. Y en el tema pensionario, pues es clave, ¿no?, el cambio en los marcos laborales y sistemas de pensiones que se vayan adecuando a ello. Donde el rol del sector privado, además del gobierno, por supuesto, pero el rol del sector privado, desarrollando estrategias, mecanismos para ese amplio sector informal, es fundamental. Yo he podido ver, por la cercanía e interacción que he tenido con muchas de los participantes dentro de los mercados de pensiones privados, el interés, ¿no?, por desarrollar mecanismos, sistemas, soluciones para incorporar al sector informal, utilizando la tecnología, utilizando todos esos ganancias que se ha empezado a desarrollar dentro del propio sistema financiero, buscando experiencias de la economía del comportamiento. Yo creo que gran parte del trabajo, por lo menos la preocupación está, lo que queda es ahora empezar a desarrollar esas estrategias que puedan al final plasmarse en buenas políticas públicas a futuro. Y sin más, yo quisiera invitarlos a leer el libro. Han habido algunas copias que se han estado repartiendo, que han volado durante el break, pero imagino que en las próximas horas vamos a tener acceso también a las versiones en PDF que podrán ser descargadas y para los que vienen de lejos les va a alivianar también la carga que lleven en su maleta. Entonces, con eso cierro y muchísimas gracias. Gracias, David. Es impresionante siempre cuando hablamos de los retos que tenemos en Latinoamérica, que por supuesto son transversales a la longevidad y todos los temas que hemos hablado acá, los desafíos y las oportunidades, es que en Latinoamérica el tema de la informalidad siempre aparece, porque es un temazo. Y cuando uno habla con países desarrollados, mucho menos, porque o no hay informalidad o no tanto, o porque hay seguros también. ¿Cómo ves desde tu mirada, que tienes una mirada desde España y países desarrollados, y también, por supuesto, tu experiencia internacional? Bueno, de alguna forma yo lo que quería traer aquí en relación con lo que preguntas es un poco lo que hemos llamado la mirada del futuro. No sé muy bien por qué le hemos llamado así, pero bueno, seguramente es porque el envejecimiento va como el sol. Nace en Japón, sigue en Europa, pero el sol también sale en Latinoamérica. Entonces también van a envejecer en Latinoamérica. Tienen una ventajita, nosotros hemos ido primero, los japoneses nos ganan, pero eso le llega a todo el mundo, Entonces tenemos que entender que vamos hacia una sociedad diferente, una sociedad donde afortunadamente vamos a vivir mucho más y vamos a vivir mejor, y eso cambia el rol de todo y cambia el mapa en el que nos movemos. En los capítulos finales del libro, que los escribe Enrique Cavero, Manuel Álvarez,
Hideki Kuroda y Luis Carlos Izquierdo. Luis Carlos mañana les explicará el modelo de previsión social vasco, por tanto no voy a hablar de ello ahora, pero sí solo apuntar que es un modelo de mucho interés. Yo creo que para algunos entornos de la región latinoamericana nos puede venir muy bien conocer cómo se desarrollan sistemas de ahorro en lo que llamamos en planes corporativos o planes ocupacionales. Pero la segunda de los mensajes que de todo esto quería traerles es el siguiente. Dramáticamente cae el número de jóvenes y aumenta el número de personas mayores. Japón tiene ya un muy serio problema con todo eso. Japón está viendo cómo puede hacer que los mayores trabajen más y cómo puede fomentar la natalidad, porque es un gran problema, porque nuestra sociedad no está preparada para ello. Lo sabíamos que íbamos a llegar a eso, pero no nos hemos preparado suficientemente. Entonces, la cuestión está, si cada vez hay menos gente en la fuerza laboral, ¿quién va a innovar? ¿Quién va a desarrollar cosas? ¿Quién va a trabajar? ¿Lo va a hacer la inteligencia artificial? ¿Nos va a complementar el menor número de gente que tenemos la tecnología y la inteligencia artificial? No lo sé, mañana en la charla que tengo les comentaré un poquito lo que pienso de ello, pero en cualquier caso el reto está ahí. Vamos hacia el mapa a final de siglo. Bueno, si no es así, vengan a buscarme y me preguntan. Pero a final de siglo el mapa va a ser totalmente diferente. Las grandes cantidades de población, las grandes masas de población se van a concentrar en el sudeste asiático y en África. Y en Europa no vamos a tener gente. No vamos a tener gente. ¿Quién va a hacer las cosas? Realmente la innovación viene por muchas mentes pensando. Es cierto que la tecnología ayuda, por supuesto que sí, pero viene por muchas mentes pensando. Nos vamos a quedar con muchas menos mentes pensantes. Eso hay que darle solución. Y si no viene gente a pensar por los que ya no van a estar, tendremos que ver si la tecnología puede suplir todo eso. Pero en cualquier caso es un reto enorme, apasionante. A mis amigos de América Latina lo que les puedo decir es fíjense lo que ha pasado en Japón, fíjense lo que está pasando en Europa y aplíquense el cuento. O sea, sepan a dónde van a ir porque va a ser igual que los demás. Queda un minuto. Muy bien. Y en un minuto, Marco, este es el gran desafío, en un minuto, creo que hemos hablado de todos los temas ahora, repasando y por supuesto están todos invitados, más que invitados a leer el libro y después a acercarse a los autores y a los panelistas. Pero Marco, para cerrar, creo que no mencionamos políticas concretas de emprendimiento, porque decía Waldo que seguían trabajando. En Chile hay encuestas que las personas dicen que más allá de la necesidad financiera, las personas mayores quieren seguir trabajando. ¿Cómo hacer que sigan trabajando? Sí, Y que emprendan. Sí. Que bueno, justamente estaba pensando que ese es el tema que quizás faltaba enfatizar un poco. Antes que el emprendimiento incluso, creo que es fundamental, como bien lo decía el profesor Merton, no podemos pretender que la gente mayor siga haciendo los mismos trabajos que hacían cuando tenían 20 años menos o 30 años menos, sino que el mercado laboral debiera ajustarse a darle opciones de trabajo a tiempo parcial. Por ejemplo, probablemente una persona adulta mayor no quiere trabajar 40 horas a la semana o lo que sea la jornada laboral completa, sino que prefiere trabajar menos tiempo y compartir su tiempo con otras cosas, con la familia o actividades de ocio o lo que sea. Aprovechar la experiencia, ¿cierto? Más que el hacer lo mismo que los demás. La experiencia acumulada, que creo que es una gran ventaja de los adultos mayores, que requiere eventualmente reentrenamiento y conocer algunas nuevas tecnologías que permitan que esa experiencia pueda ser traspasada a las nuevas generaciones en el lenguaje y en el contexto que hoy día se trabaja. Y luego de eso está el tema del emprendimiento. El emprendimiento senior requiere
requiere eventualmente entrenamiento, porque todos sabemos que ser emprendedor es una cosa que a veces cuesta mucho enseñarla, pero también no es algo que sea fácil de hacer. Es muy fácil equivocarse, todo el mundo se equivoca, y que te vaya mal en un proyecto de emprendimiento es lo más probable. Entonces, un adulto mayor que tiene experiencia laboral y que tiene mucho más conocimiento eventualmente de un emprendedor joven, que un emprendedor joven puede tener mejores opciones de éxito en un emprendimiento, pero requiere algún tipo de reentrenamiento, de guía eventualmente profesional, y requiere financiamiento. También creo que eso es importante, que ya sea las políticas públicas, ¿cierto?, o algún tipo de levantamiento de fondos, de alguna forma haya algún mecanismo para que haya financiamiento disponible para el emprendimiento de adultos mayores. Y creo que también es importante decir que no tiene mucho sentido, creo yo, que se enfoquen en emprendimientos que son los mismos que hace otra gente. O sea, no me imagino, por ejemplo, a un adulto mayor que se dedique al desarrollo de software, por ejemplo, o alguna cosa de ese tipo, que probablemente no es su fuerte, ¿verdad? Pero probablemente asociado a las necesidades o a aprovechar el potencial de la economía plateada, va a haber un montón de necesidades de desarrollar productos para adultos mayores, precisamente. ¿Y quién mejor que un propio adulto mayor que conoce las necesidades de su generación, que puede dedicarse a emprender en esa área? Como un ejemplo. Eso. Muchas gracias. Yo solamente para cerrar, el año pasado vine a España también a visitar una amiga y había unas personas mayores y ella me comenta, chilena, mi amiga viviendo en España buen tiempo, me dice, acá en Europa y en España sobre todo, se celebra la tercera edad. Es una celebración. En Chile y en Latinoamérica en general todavía no estamos ahí, así que hacia allá vamos, celebremos la tercera edad, celebremos a las personas mayores. Muchas gracias. Un aplauso para el panel.